que no han dicho, por ejemplo, y pongo sobre la mesa del debate, es cómo se va a pagar la hora de trabajo por ramas o por actividades económicas. ¿Será lo justo, Sol, que usted, una profesional que se ha esforzado, tiene estudios de posgrado, de pronto el día de mañana le puedan contratar por horas y le paguen $3.80 y sea el mismo pago que reciba otra persona que no se ha esforzado, que no ha estudiado como usted? Vayamos más allá. ¿Será lo mismo que le paguen $3.80 a un médico, a una enfermera, al personal del sistema de salud? No hay. ¿Has escuchado que la ministra de Trabajo, que alguien del sector empresarial diga que va a haber una escala salarial para pagar diferenciado el tema de la hora trabajada? El cálculo se basa en el salario mínimo. A ver, exactamente. Nadie ha dicho, si me permites, Rodrigo, porque cada uno va a tener su turno. No hay una diferenciación absoluta, pero si ni siquiera tienen claro cuánto van a pagar por la hora de trabajo, ni siquiera tienen calculada la metodología para la afiliación al IES. Pero yo quisiera referirme a algunos temas que Rodrigo aquí ha mencionado. Claro que hubo contrato por horas, pues. En la época del coronel Gutiérrez, ¿saben cuánto se pagaba la hora de trabajo ahí? 50 centavos de dólar la hora de trabajo. Y tampoco había escala. Datos, no relatos. Y no había escalas. 50 centavos de dólar la hora trabajada en el gobierno de Gutiérrez. Ya con economía dolarizada. Ojo, ya con economía dolarizada cuando no existían procesos inflacionarios altísimos. Vamos más allá. Rodrigo dice, y reconociste, Rodrigo, que ya existen contratos de trabajo que flexibilizan la relación, Sol. Y voy a enumerar algunos. Contrato de trabajo especial por actividades a jornada parcial para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el sector turístico, para el sector florícola, para el sector bananero. Contrato parcial permanente, el especial emergente de la famosa ley de apoyo inhumanitario, no humanitario. Contratación por días eventuales discontinuos, contratación eventual discontinua, temporada discontinua, agropecuario discontinuo, ocasional con jornada permanente, y así podría enumerar todos los contratos. Y en esos contratos ya se legaliza vía acuerdo ministerial, como derivado del artículo 14 del Código del Trabajo, el contrato por horas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, Sol? ¿Cuál? Y por eso es que apuntan al contrato por horas ahora vía constitucional, porque en la mayoría de estos contratos, aunque sea por horas, sí hay estabilidad. ¿En qué sentido? ¿Qué garantiza? Es decir, estos contratos, por ejemplo, a jornada parcial, usted le quiere contratar solo por 4 horas diarias a un trabajador, eso existe, pero tiene derecho a décimos, a las partes proporcionales, tiene derecho a la seguridad social. Lo que quieren con el contrato por horas es que no exista ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. A nivel internacional existe algo que se llama inversión extranjera directa. Sí. La inversión extranjera directa es la encargada a este momento de generar empleo y transferencia tecnológica a nivel global. Sí. Para eso, esa inversión extranjera directa necesita un estatuto de protección sobre todo los derechos de propiedad intelectual. Para eso hay varios acuerdos y hay una instancia que vigila todo esto que se llama la Organización Mundial de Comercio. Y hay países signatarios a la OMC. Entonces, todo lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, cuando hay litigios con el país que acoge la inversión extranjera directa, no se resuelven de acuerdo a la ley de ese país. Se resuelven en tribunales de conciliación y arbitraje internacional. Sí. Esa es la norma a nivel internacional. Pero en la Constitución del año 2008, sobre todo luego del conflicto con la OXI, cuando tuvimos como país que decirle a la OXI que abandone, que devuelva los campos petroleros que ahora son el campo Amazonas, entonces la OXI le planteó un juicio al Estado ecuatoriano por más de $400 millones. ¿Qué hicieron los constituyentes en el año 2008? Los constituyentes dijeron, nosotros no podemos permitir que los conflictos del Estado con cualquier tipo de empresa se dirima por fuera de la jurisdicción soberana del Estado. No podemos permitir eso. Por lo tanto, el artículo 422 de la Constitución prohíbe ceder jurisdicción a tribunales internacionales de conciliación y arbitraje. Sí. Esto significa que una empresa nos puede demandar a nosotros, cualquier empresa petrolera, minera, puede llevarnos al CIADI. El CIADI puede fallar a favor o en contra, pero eso es inaplicable. No puedes aplicar aquí. ¿Por qué es inaplicable? Porque tienes el artículo 422. Entonces, en este momento tenemos que pagarle, por ejemplo, a Chevron. Sí. Chevron nos puso un juicio por haber afectado la imagen de Chevron. Entonces, mira, ellos contaminaron la Amazonía, destruyeron la Amazonía. Tienen que pagar una multa de $9.000 millones que no han pagado hasta el día de hoy, de acuerdo a las leyes de aquí. Nos llevaron y nos metieron un juicio diciendo que
la sentencia que había sido emitida aquí no había sido emitida de acuerdo a los parámetros, no tenemos idea de qué parámetros, y nos volvieron a contrademandar. Perdimos 2.000 millones, perdimos porque no enviamos la documentación y los abogados para que nos defiendan. Ajá, Nos quedamos en indefensión jurídica. ¿Y quién lo hizo? Lenín Moreno. claro. Al quedarnos en indefensión jurídica, el proceso siguió adelante y claro, no presentamos los argumentos de descargo y demás, y ahora Chevron ganó. Hay que pagarle 2.000 millones a Chevron. Pero para pagarle 2.000 millones, primero tenemos que eliminar el artículo 422. Porque si pagas eso, Contraloría te dice, usted, señor, puede ir por peculado porque no tenía autorización legal para pagar esos 2.000 millones. Entonces, algunos juicios que se han pagado, como el de Perenco, por ejemplo, Ajá. están por fuera del 422, ¿no? Como compensaciones, etcétera, ¿no? Pero el momento en que se elimina el 422, Sí. están en lista de espera, cáete. Claro. Cáete, la cifra es monstruo, 57.000 millones, y más de 100.000, sí, en realidad son como 134.000 juicios para el país. Esa información la sacó la prensa. ¿Dónde está esa información? Pero entonces, en ¿para qué? Procuraduría. ¿Por qué está eso en la consulta popular? O sea, que Porque quieren pagar eso, porque ahí ganan, por ejemplo, los bufetes de abogados, ahí ganan las mismas empresas, ¿no? De las cuales forman parte del gobierno, los empresarios, los accionistas, etc.